Buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Es tiempo para nuestro estudio en el libro de Deuteronomio. Vamos a empezar el libro de Deuteronomio en esta noche. Bienvenidos todos los que están con nosotros aquí en nuestro edificio y también aquellos que nos están sintonizando con nosotros a través de este medio, a través de la transmisión en vivo. Me llamo Eugenio Martínez de Calvary Chapel Indio Ministerio en Español. Y hemos tenido un hermoso tiempo estudiando a este grupo de libros que es nombrado en el griego el Pentateuco. Penta, 5, teuco, rollos o libros, los 5 rollos o libros de la ley de Moisés, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y en hebreo es la Torra, es lo que se nombra, los 5 libros de la ley es la Torra en hebreo, y en el griego es el Pentateuco. Entonces vamos a tratar de, a ver si terminamos los primeros 3 capítulos de Deuteronomio, los capítulos 1 al 3, los capítulos 1 al 3. Quiero una vez más saludarlos. Ojalá que todos se encuentren bien. Gracias a Dios que Dios nos protege, que estamos de buena salud y que podemos estar aquí en la casa de Dios, y ustedes, aquellos que nos están escuchando de sus hogares, quizás estás ahí en tu recámara, en tu sala, en tu cocina, yo no sé dónde estás. Estamos aquí con ustedes también, en sus hogares, en vivo, aquí. Entonces estamos en el libro de Deuteronomio. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, a Deuteronomio, en el capítulo 1. El libro de Deuteronomio, lo que estamos haciendo aquí es simplemente un repaso de las enseñanzas de Éxodo, Levítico y Números. Es un repaso, y también de la primer ley, los 10 mandamientos. La razón que yo digo la primer ley es porque Deuteronomio significa la segunda ley. Eso es lo que significa en el griego, la segunda ley. Entonces este es un repaso de la segunda ley. No es que hay otra ley, es la misma ley, pero Moisés la está repitiendo, porque acuérdate, no solamente se trata de la segunda ley, se trata de una nueva generación. Él va a repetir lo que él les enseñó a los padres de ellos que perecieron en el desierto. Y tienen que conocer la ley de Dios, o ¿verdad? Esa ley de la santidad, de tantas enseñanzas que están ahí. Entonces, antes de empezar, vamos a orar todos juntos. Señor, gracias, estamos tan agradecidos, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos diriges, tu Espíritu Santo, Señor, está iluminándonos, Señor. Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que empezamos a escudriñar tu santa palabra, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, que podamos, Señor, ceñir, Señor, el lomo de nuestro entendimiento en tu palabra, y que tú nos sigas cambiando, que tú nos sigas transformando, Señor, y que todo lo que nosotros hagamos sea agradable a ti, Señor, que todo lo hagamos creyendo, no, Señor, dudando, sino creyendo en tu palabra, en lo que tú dices, porque tú eres fiel y tú conoces nuestro corazón, Señor, tú conoces nuestras necesidades. Oramos por todos aquellos que han sido afectados por enfermedades, por COVID-19 también, Señor. Hay personas que han sido afectadas, Señor, las familias. Te pido que tú sanes, Señor, pero sobre todo que tú salves, Padre, que tú salves el alma, que tú toques los corazones, y que tu Espíritu Santo nos redarguya
de pecado, Señor, y que podamos arrepentirnos, que haya un arrepentimiento, un cambio, Señor, una transformación, Señor, desamparando y dejando la vida pasada, nuestra vida pasada, Señor, y proseguir hacia adelante a una vida nueva, siendo una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús. Ser nacidos de nuevos del Espíritu, Señor, para tener ese contacto, Señor. Y gracias porque ahora tenemos entrada por ese mismo Espíritu con el cual tú nos has comprado, con el cual tú nos has sellado como propiedad tuya, Señor. Gracias por tu preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Bendice a cada uno, aquellos que nos están escuchando a través de esta transmisión, allí en su recámara, en su sala o en su cocina o en su comedor. Alcánzalos donde quiera que ellos estén, Señor. Gracias te damos por este gran privilegio que tú nos das. En el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos aquí en el libro de Deuteronomio. Hay dos versículos claves en este libro, que es de Deuteronomio, el capítulo 6, versículos 5 y 6. Y yo quiero leer estos versículos muy conocidos. Deuteronomio, el capítulo 6, versículos 5 y 6. ¿Están conmigo? Mire lo que dice la palabra de Dios. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Voy a leer el versículo 7 también. Y lo repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tremendo, unas escrituras muy, muy hermosas. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que nosotros respondamos a su llamado y que nosotros lo escojamos a Él sobre todas las cosas, y que toda nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu sea de Él, y entregarnos de alma, cuerpo y espíritu a Cristo Jesús. También otro versículo clave también es Deuteronomio, el capítulo 6, ese mismo capítulo, versículo 4. Y quiero leer este versículo porque este versículo es conocido en el hebreo como el Shema, el capítulo 6, versículo 4, que el Shema es una plegaria de los judíos, es una plegaria del pueblo de Israel, del pueblo judío, que mira lo que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Este pueblo se quería distinguir entre todas las naciones, aquellas naciones amorreas. Acuérdate que ellos tenían que entrar a conquistar la tierra de Canaán, donde estaban los amorreos, y los amorreos eran una cultura, o eran naciones y pueblos politeístas. Politeístas, poli significa muchos, teísta o teísmo significa Dios. Entonces tenían muchos dioses, adoraban a muchos dioses, y el pueblo de Israel se distinguía porque era un pueblo monoteísta. Monoteísta significa mono, uno, teísta o teísmo, Dios, un Dios. Creían en un solo Dios. Nosotros también creemos en un solo Dios. El cristiano, somos monoteístas, pero a través de la revelación
también empezando desde Génesis, el capítulo 1, versículo 1 y el versículo 26, podemos ver la pluralidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos que es Dios, es un solo Dios en tres personas. Pero aquí es la plegaria de la nación de Israel que dice, oh Israel, o significa, o escucha, oh Israel, escucha la voz de Jehová, tu Dios, cuando Él habla, escúchalo. Y no solamente debemos de escucharlo, sino que debemos de obedecerlo. Cuando escuchamos su voz, que es su palabra, no solamente escuchar, sino que obedecer. Y luego, porque la obediencia viene porque creemos en Él. Uno no puede obedecer a Dios si no cree en Dios. Tenemos que creer en Dios y después el resultado es la obediencia. Y no solamente somos oidores de la palabra, sino que también somos hacedores de la palabra de Dios. Entonces allí estudiamos estos versículos sobresalientes aquí en el libro de Deuteronomio. Y vamos a empezar allí en Deuteronomio el capítulo 1, versículo 1. Es la misma historia. Ahora estamos enfocándonos en la segunda generación. La primera generación, después de los 40 años en el desierto, han perecido, han venido plagas. La ira de Dios se había encendido sobre ellos en diferentes maneras. Mucha mortandad. Porque se mezclaron, acuérdate que se mezclaron y empezaron a adorar a los dioses de Baal, a Asterot. Hay otro dios que se llamaba Asterot, y Dios no estaba complacido con ellos. Y vamos a leer lo que dice allí en el capítulo 1, en el versículo 1. ¿Cuántos están conmigo? Mira lo que dice. Estas son las palabras que habló Moisés a todo el Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Eserot y Disaab. Ahí es el lugar donde ellos están. Fíjense, en el desierto de Arabia ya han pasado 40 años y allí están ellos. Y dice en el versículo 2, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Entonces, Horeb es muy interesante porque cuando estudias la Biblia, Horeb viene siendo como una parte en el desierto donde el monte de Sinaí se encontraba. Entonces, muchos que estudian la Biblia, muchos estudiantes y teólogos dicen que Horeb y el monte Sinaí es el mismo monte, son el mismo monte, son sinónimos, porque fue allí donde Moisés vio, acuérdense, la zarza que ardía, la zarza ardiente en el monte de Horeb. Era un cierto lugar amplio donde en ese lugar se encontraba el monte Sinaí. Monte Sinaí y Horeb viene siendo sinónimos, es como el mismo lugar. Se encontraba Sinaí, el monte Sinaí, en el lugar de Horeb. Esa es lo podemos mirar de esa forma. La Biblia no distingue la diferencia de Horeb y Sinaí, lo presenta como que si son los mismos lugares. Entonces eran 11 jornadas, dice el versículo 2. 11 jornadas quiere decir 11 días. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Entonces desde Sinaí, cuando ellos salieron del Sinaí después de 2 años, llegaron, anduvieron perdidos en el desierto 38 años, 2 años y 38 años son 40 años, y llegaron a Cades Barnea, que Cades Barnea es la frontera de la tierra prometida. Podían mirar la tierra prometida si están parados en el lado transjordáneo. Acuérdense de
término. Estaban al otro lado del río, dando a entender que no estaban en la tierra prometida. Podían divisar la tierra, pero no estaban dentro de la tierra prometida. 11 días, ese era el viaje. 11 días se tornó en 40 años perdidos en el desierto, sin rumbo, por la desobediencia, por la incredulidad, por la rebeldía, por andar murmurando y muchas cosas, quejándose contra Dios. Y luego mira lo que dice aquí en el versículo 3 del capítulo 1 de Deuteronomio. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Entonces aquí Moisés va a explicar la historia otra vez, lo que él les dijo a la primera generación. Ahora él les va a hablar acerca de lo que Dios había mandado para este pueblo. Y luego dice aquí en el versículo 4, después que derrotó, esto es después de que derrotó a Sejón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hezbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Asterot, en Reí. Wow. Acuérdense que nosotros estudiamos en Números acerca de estos dos reyes en la Transjordania que conquistaron los hijos de Israel. Dice el versículo 5, de este lado del Jordán, es la Transjordania, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Es por eso, acuérdate que te dije que Horeb y Sinaí es sinónimo, es el mismo lugar, porque allí lo dice. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Era el monte Sinaí, donde ellos recibieron las tablas de la ley, recibieron allí el tabernáculo. Dios le dio a Moisés el diseño del tabernáculo. Allí se dedicó y se consagró el sacerdocio levítico, y Dios les dio las leyes morales, las leyes civiles y las diferentes leyes del higiene, cómo vivir como un pueblo santo, separado de todos del mundo y diferente a todas las otras naciones paganas. El versículo 6, ahí nos dice eso. Y luego dice en el versículo 7, volveos e id al monte del Amarreo y todas sus comarcas, en el Áraba, en el monte, en los valles del Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Dios dice, es tiempo de entrar, es tiempo de avanzar, es tiempo de tomar posesión del territorio que Dios ya ha entregado a este pueblo. Dios ya se los había entregado. Ellos simplemente tenían que creer en Dios, entrar y tomar posesión de lo que Dios ya les había entregado. Versículo 8, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham, el padre de la fe, el padre de muchedumbre de gentes, que en él iban a ser benditas todas las naciones. Eso era una promesa, un pacto que Dios hizo con Abraham. Dios lo llamó a Abraham, le hizo un pacto con él y luego lo confirmó un pacto con Abraham en Génesis el capítulo 24. Cuando Dios lo llamó, Dios le dio el pacto y luego Dios confirmó el pacto. Cuando Dios llama a un hombre, cuando Él nos llama,
Muchas veces no obedecemos inmediatamente, vacilamos, como que yo no sé si quiero o no, no sé si me quiero meter en este negocio con Dios, porque es serio cuando Dios nos habla y cuando Dios nos llama. Es lo que hizo cuando Dios llamó a Abraham en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se vino inmediatamente a la tierra de Canaán? No, se fue a Harán, no salió de esa región y vivió allí. Se murió su hermano Harán y su papá Taré. Después de que murió Taré, entonces él salió a la tierra prometida. Dios lo llamó en el capítulo 12. Dios lo llama, Dios hace un pacto con él. En el capítulo 15, una vez más, renueva el pacto con él. Y en el capítulo 24, confirma el pacto con él a través, porque Dios camina en medio del sacrificio. Cuando se partía el sacrificio en la mitad, acuérdate que pasaba Dios por en medio como un fuego. Y disculpen, hablando de Abraham, Abraham estaba dormido cuando Dios pasó por en medio del sacrificio. Entonces no era un convenio o un pacto entre dos personas. Dios mismo, por su nombre, por su palabra, confirmó el pacto. Dios hizo todo. Abraham solamente, como dice, Abraham creó y le fue contado por justicia. Y es lo mismo que ahora nosotros tenemos que hacer, creer en Cristo Jesús, porque Él es nuestra justicia y nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y luego dice más adelante aquí en el capítulo 1, versículo 9. ¿Cuántos están conmigo? Aquellos que nos están escuchando en su casa. Esta es una historia muy poderosa, muy profunda, que abarca todos los libros de Génesis, Éxodo y Levítico. Y estamos haciendo un repaso la segunda vez aquí en Deuteronomio, que significa la segunda ley. Y dice en el versículo 9, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Este es Moisés hablando, y aquí está él hablando a esta segunda generación acerca de lo que sucedió en Éxodo, el capítulo 18, versículos 13 al 27, cuando Jetro, el suegro de Moisés, llegó y miró a Moisés sentado desde que nacía el sol hasta que el sol se bajaba, y la gente venía, había una fila larga y él juzgaba cada caso. Y Jetro le dice, si tú sigues haciendo eso, te vas a morir, no vas a poder hacerlo, es mucha carga para ti. Mira, escoge hombres. Y aquí es donde miramos el nombramiento de esos jueces. Y luego dice en el versículo 10 del capítulo 1, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Había una gran multitud. ¿Cómo podía él solo llevar las cargas de una multitud que se dice que eran como 2,5 millones a 3 millones? ¿Cómo podía él? Yo solo no puedo llevaros. Y muchas veces es difícil. Nosotros queremos hacer todo y no es así. Este es el error de Moisés. Moisés no podía sostener ese pueblo. Moisés no podía darles de comer codornices y maná. No podía darles lo que ellos querían, el agua para su sed. Dios es el que los estaba sosteniendo. Moisés ni debería de haber dicho, yo solo no puedo llevarlos, porque no era él el que los estaba lidiando, era Dios. Y nosotros tenemos que depender en Dios. Mira lo que dijo Moisés en Números, acuérdate. Y esta fue una de las razones por qué él no entró en la tierra prometida. Números, el capítulo 20, versículo 10. Allí vamos a mirar eso, el capítulo 20, versículo 10. Dios le había dicho que fuera a hablarle a la peña
a vista del pueblo y que la peña les iba a dar aguas para ellos y para todas sus bestias. Y mira lo que hace Moisés, dice en el versículo 10, dice del capítulo 20 de Números, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. No era Moisés o Aarón que iba a hacer que las aguas salieran de la peña, Dios iba a hacer que las aguas salieran de esa peña. Y luego dice en el versículo 12 de ese mismo capítulo 20, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En otras palabras, tú no vas a entrar en esta tierra, ni esta primer generación van a entrar en esa tierra. Regresemos pues aquí a Deuteronomio, el capítulo 1, ahora estamos en el versículo 11, dice, Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Así como Dios les prometió que los iba a multiplicar como las estrellas que estaban en el cielo, como la arena, ¿verdad?, del mar. Moisés está dando esta bendición, que Dios os bendiga como os ha prometido. Versículo 12, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias? Otra vez, mira, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Muchas veces un solo hombre no puede hacer todo. Necesita ayuda para poder hacer el trabajo. Versículo 13 dice, dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Estos son los 70 varones que miramos en Éxodo, el capítulo 18, versículos 13 al 27, los 70 varones que vino el Espíritu sobre ellos, y ellos juzgaban los casos más pequeños y los más graves los traían a Moisés. Y estos 70 varones después en el Nuevo Testamento los miramos, es conocido como el Sanhedrín, que eran los 70 ancianos que eran la corte suprema de la nación judía, era la corte que condenó a nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el versículo 14 del capítulo 1 de Deuteronomio, y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que ha dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues que en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Tenían que juzgar justamente. Esto me estoy pensando ahorita cuando estoy leyendo esto, lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, con esta carrera hacia la presidencia, donde todavía no llegan a nombrar el presidente de los Estados Unidos, porque están contando los votos, están recontando los votos, están sacando votos que no son legítimos y todavía no llegan, todavía no saben quién es el presidente de los Estados Unidos, todavía no están certificados los votos por estos 6 estados aquí en los Estados Unidos, que son Nevada,
y hay otro estado, no me acuerdo cuál estado es, hay otro estado allí, no me acuerdo, son 6 estados que todavía no están certificados y no sabemos cuándo, y están buscando justicia en las cortes estatales, en las legislaturas estatales, quizás van a tener que llevarlo hasta la Corte Suprema y no sé si vamos a recibir la justicia ah, en, en, esta, en esta votación. Qué vergüenza que nuestro país, este país tan poderoso, los Estados Unidos, tengamos un proceso electoral que ahorita no está funcionando porque no hay justicia en la tierra, no hay justicia en este país de nosotros. Eso es como una síntoma de hasta dónde hemos llegado como un país. Y esto se practica y se ha practicado en países comunistas como Venezuela, en diferentes lugares que cambiaron la libertad por el socialismo y el comunismo, y nosotros podemos también, así como Venezuela, como otros países, Cuba, como ellos abrazaron el comunismo, también nosotros estamos en peligro de llegar a ese punto. Es triste, pero es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Y mira lo que dice en Deuteronomio, el capítulo 1, versículo 19, dice: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Mira la descripción de la experiencia en el desierto. Mira cómo Moisés lo describe. Dice: anduvimos todo aquel grande y terrible desierto. Fíjate, grande y terrible desierto. ¿Cómo lo describe? Eso fue, en vez, el pueblo lo miró como una experiencia terrible, como una experiencia, una peregrinación terrible, porque ese lugar era un desierto, era caliente, y así lo describe aquí en este libro. Y Dios dice, Dios nos lo mandó y llegamos hasta Cades Barnea. Llegaron, pero llegaron hasta después, hasta 40 años después, llegaron ahí. Y luego dice el versículo 20: entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Dios les está enseñando el monte. Este es tu monte, ve y conquista. Versículo 21, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes, como Jehová le dijo al sucesor de Moisés, que era Josué, en Josué 1:9, esas famosas palabras: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, o donde quiera que tú fueres o fueses. Y luego dice en el versículo 22, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviamos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Acuérdate, Moisés le está repitiendo lo que sucedió en Números, el capítulo 13, versículo 1 al 33, con la primera generación, cuando mandó a los 12 espías. Él les está contando la historia de sus padres, de lo que sucedió. Y luego dice aquí en el versículo 23, y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. 12 varones, ¿verdad? Que iban a enfrentar obstáculos allí en esa tierra. Y dice el versículo
24 del capítulo 1, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Secol y reconocieron la tierra. Ese nombre Secol, muy conocido, significa racimo. Acuérdate cuando trajeron dos hombres, cargaron una rama, ¿verdad? De fruto que trajeron de la tierra. Trajeron ese fruto para que la gente lo mirara. Y dice el versículo 25, y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Es lo que dijeron. 10 de ellos dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Pero ellos obedecieron lo que Dios les dijo, estos 10 espías. No. Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da, pero siempre es una excusa. Y no hay peros con Dios. El cristiano no debe de tener esa palabra en su vocabulario. Oh, Jesucristo es bueno, estamos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, pero esa es una excusa, porque Dios es bueno. Dios está con nosotros, Él nunca nos dejará, Él nunca nos desamparará. Y eso lo dice en el versículo 26 del capítulo 1. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Dijisteis que la tierra era buena. ¿Qué declaración tan contradictoria? La tierra es buena, pero no quisisteis obedecer a Dios. Te rebelaste contra Dios. Y murmurasteis, el versículo 27, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Qué exageración, ¿verdad? Y también vimos allí los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran los gigantes. Miraron allí los gigantes. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Eso era lo que Moisés le dijo a esa primera generación. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Versículo 30, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. ¿Quién iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche, para mostrarnos el camino por donde anduvieses y con nube de día? Como Dios los iba guiando, como un padre lleva a su hijo de la mano. Así es como lo está describiendo Moisés aquí. Él te llevaba de la mano, Él estaba contigo, cada paso te llevaba en sus alas como el águila. Esas otras palabras que usa Moisés, que él los llevaba cargados como el águila en sus alas, donde quiera que ellos estaban en el desierto. Y aún viendo todas estas cosas, viendo la gloria de Dios y mirando la gloria de Jehová, todavía no creían. Y luego dice el versículo 34 del capítulo 1, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Wow. Excepto, ahí está el excepto, versículo 36, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Hombres fieles creen a Dios
Hombres fieles creen a Dios y caminan por fe, no por vista. Wow. ¿Qué es lo que confiesa un hombre de fe? ¿Qué es la confesión de un hombre de fe? Eso está en Números, el capítulo 13. Si regresamos a esa porción de la escritura, vamos a mirar la confesión de un hombre de fe y luego vamos a mirar la confesión de un incrédulo. Capítulo 13, versículo 30, 13, 30. Vamos a leer lo que dice aquí. Aquí está hablando de Caleb. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Esto es cuando llegaron de la encuesta después de reconocer la tierra y dijo, subamos. Ahí está. Subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Y luego, ¿qué es lo que dice un líder incrédulo? Versículo 31 del capítulo 13 de Números dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Ellos estaban mirando con sus ojos carnales la estatura de estos gigantes, pero el hombre de fe, el hombre de una confesión de fe, mira a sus enemigos con ojos espirituales, mira a los obstáculos, a los problemas gigantescos en su vida, como que Dios va a aplastar todo ello y vamos a poder conseguir la victoria cuando enfrentamos esos obstáculos gigantescos en nuestra vida. Debemos de ser el hombre de fe, mata gigantes, porque su Dios es más grande, es más poderoso, es más gigante que esos gigantes. Él es nuestro gran gigante para nosotros. Entonces ahí podemos ver esos, solamente Caleb, hijo de Jefone, ¿verdad? Entró allí. Y luego mira lo que dice aquí. Vamos a seguir en el capítulo 1 de Deuteronomio, en el versículo 37, dice así. También contra mí se halló Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú estarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale porque él la hará heredar a Israel y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirán de botín y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Fíjate. Pero yo quiero regresar decir una cosa acerca de Josué, de lo que él hizo, porque él entró a la tierra prometida cuando él tenía 45 años. Él salió, discúlpeme, de Egipto cuando tenía 45 años y luego duraron 40 años en el desierto. 40 y 45 son 85 años. Vamos a mirar qué es lo que dijo Caleb, hijo de Jefone, cuando estaba en la tierra prometida, en Josué el capítulo 14. Vamos a Josué el capítulo 14, versículos, empezando en el versículo 6. Josué 14, empezando en el versículo 6. ¿Cuántos están conmigo? Yeah. Él está
hablándole a Josué, le está hablando a Josué, Caleb, y está reclamando una porción de la tierra que le tocaba a él. Y mira lo que dice allí, en Josué 14, empezando en el versículo 6, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Cenezeo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 45 cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy de edad de 85 años, wow, versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el monte de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Entonces él todavía tenía ganas de pelear. Fíjense, Caleb a los 85 años, cuando él conoció la tierra, tenía 45 años, ¿verdad? Pasaron 40 años y todavía quería ir a matar gigantes, porque se sentía igual que cuando fue a mirar la tierra. Se sentía quizás hasta más joven y más fuerte, y todavía quería conquistar la tierra. Qué tremendo testimonio de un hombre de fe, y ese debe de ser el testimonio de un hombre de fe, no dudando en Dios, reclamando las promesas que Dios ya le había entregado, que él ya había hablado con Moisés acerca de esa tierra que era para él, y él simplemente estaba reclamando lo que Dios ya le había prometido a él. Y así es como debe de ser el hombre de fe, el cristiano, cuando está orando. Gracias te doy, Señor, porque tú me has bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Tú dices que todo lo que pido en tu nombre, de acuerdo a tu voluntad, en tu palabra, tú me lo vas a dar. Y es la manera que uno tiene que orar, con fe, con valor, reclamando las promesas que Dios tiene para nosotros. Regresando una vez más a esa porción de escritura en el capítulo 1 del libro de Deuteronomio, en el versículo 38, dice, voy a repetir otra vez, voy a leer otra vez ese versículo: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Este es el sucesor, Josué, el hijo de Nun. Josué, que significa Yeshua. Yeshua es lo que significa. Jehová es salvación, es lo que significa el nombre de Josué. Yeshua, Jehová es salvación, y es el mismo nombre de Jesucristo. Jesús, Yeshua, Jehová es salvación.
Y luego dice en el versículo 39, y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirán el botín de vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Wow, él les dijo a esa primera generación, ustedes no van a entrar, pero tus hijos entrarán y heredarán esa tierra. Eso es lo que les dijo Moisés a esa primera generación. Quiero leerles unas escrituras en Números, hablando de los hijos de esa primera generación. Números, el capítulo 14, versículo 3. Vamos a leer allí. Números, el capítulo 14, versículo 3. ¿Cuántos están conmigo? 14, 3. Mira lo que dice. ¿Y por qué? Esa es la gente murmurando, la primera generación. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Querían regresarse a Egipto. Y luego en el versículo 31 de Números 14, mira lo que dice el versículo 31 del versículo 14 de Números, dice, pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Esos hijos que ellos dijeron que iban a ser presa, ellos eran los que iban a entrar a heredar la tierra. Y luego regresando al Deuteronomio, el capítulo 1, donde estamos estudiando, el versículo 39. Mira lo que dice el versículo 39. Ahí estamos en ese versículo. Dice, y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Es por eso que esta primera generación no entró. No entró por su incredulidad, no confiaron que Jehová podía cuidar a sus hijos y ellos ofendieron a Dios cuando dijeron esas palabras. Entonces ellos no creían que Dios podía proteger a sus bestias, a sus hijos, a ellos mismos. No creyeron en Dios. Y lo que ellos dijeron que sus hijos iban a ser botín y iban a ser presa para sus enemigos, eran los que entraron a la tierra prometida. Y eso es lo que nosotros debemos de tener también, esa actitud de creer en Dios, no dudar las promesas de Dios cuando Él dice que nosotros no solamente somos vencedores, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Y nosotros tenemos una herencia, somos herederos con Dios y coherederos con Cristo Jesús, de todas las cosas que el Padre le ha entregado al Hijo, Cristo Jesús, por la victoria en la cruz del Calvario. Ahora tú y yo somos coherederos con Cristo Jesús de todas esas riquezas que hay, espirituales, que hay en Cristo Jesús. Versículo 40 del capítulo 1 dice, pero vosotros volveos e id al desierto camino del mar rojo. Versículo 41, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha mandado. Y os armasteis como uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Esto es la historia, acuérdate, ya la estudiamos en Números, el capítulo 14, versículo 39 al 45, cuando ellos, parte del pueblo, subió al monte a pelear con los amorreos sin la presencia de Dios, sin el arca del pacto. Se fueron del campamento. ¿Y qué es lo que sucedió allí? Los derrotaron sus enemigos.
Y luego dice el versículo 43, de allí del capítulo 1 de Deuteronomio, y os hablé y no distes oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído y anduvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Entonces, por la rebeldía de ellos sufrieron una gran derrota. Y eso está en Horma. Y eso está en Números, el capítulo 14, versículos 39 al 45. Estamos repitiendo la historia de Números. Les está explicando Moisés a esa segunda generación lo que habían hecho sus padres. Y él no quería que ellos repitieran la misma historia y no quería que ellos quedaran perdidos en el desierto, porque él quería que ellos heredaran esa tierra que Dios les había prometido. Tremendo. Vamos a seguir adelante un poquito más. El capítulo 2, empezando en el versículo 1. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Voy a un poquito más y vamos a tener que parar porque el tiempo va avanzando. Luego dice aquí en el versículo 1. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado en este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Y no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú monte de Seir. ¿Y quién es Esaú? Esaú es los edomitas, es Edom. Y acuérdate qué es lo que sucedió en el libro de Números cuando llegaron y el rey de Edom salió porque ellos querían pasar por Edom. Él les dijo: ustedes no van a pasar por aquí. No les dio paso a ellos. No les dio paso para entrar en la tierra prometida y tenían que rodear, hacer un viaje, mucho rodeo, y el pueblo se desanimó grandemente en ese rodeo porque el rey de Edom, que vienen siendo los hijos de Esaú, porque Esaú tomó posesión del monte de Seir, y allí es donde está toda la familia, y estos son los edomitas, y allí fue donde se desanimó el pueblo. En Números, el capítulo 20, vamos allí a Números, el capítulo 20, quiero enseñarles esa parte para que después ustedes puedan estudiarlo en sus casas y ver que es cierto lo que estamos aprendiendo aquí. Números, el capítulo 20, y luego el capítulo 21, versículo 4. Quiero leer el capítulo 1, versículo 4. Mira lo que dice aquí. Capítulo 1, versículo 4. Dice aquí: después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Dice que se desanimó el pueblo por el camino porque no los dejó pasar el rey de Edom. Puedes tú leer, ¿verdad?, el libro de Números, y allí puedes leer toda la historia, cómo sucedió ese gran desánimo. Y eso está en el capítulo 20 de Números, empezando en el versículo 18. El capítulo 20, empezando en el versículo 18, dice: Edom le respondió:
No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Eso fue cuando se desvió y tenía que rodear, y hubo un gran desánimo entre el pueblo de Israel porque no los dejaron pasar. Luego Dios viene en contra de Edom, los juicios de Edom, porque no dejó a su hermano Israel pasar. Porque acuérdate, Isaac tuvo dos hijos. Uno se llamaba Jacob y otro se llamaba, ¿cómo se llamaba el otro? Esaú. Esaú viene siendo Edom. Eran hermanos, eran gemelos. Salieron de la misma vientre de su madre. Dos naciones, y nacieron en guerra. Nacieron peleando. Cuando quería salir Esaú, Jacob lo estaba jalando de un pie. No quería dejar que saliera. Él quería salir primero. Y la madre de ellos, Rebeca, estaba como, no sabía por qué había tanto movimiento en su matriz, y oró a Dios. Y Dios le dijo que había dos naciones en su vientre, y que iban a estar guerreando los unos contra los otros. Y aquí estamos mirando el resultado. Todavía están luchando fuera de la matriz. Todavía están así chocando, pero Dios trata con Edom después. En uno de los profetas predice el juicio contra de los edomitas. No me acuerdo qué profeta es, si es, no me acuerdo ahorita cuál, es un profeta menor que habla acerca del juicio de Edom. Y pues allí voy a parar porque el tiempo ya avanza. La semana que entra, el jueves que entra, es Día de Gracias, Thanksgiving, y todos vamos a estar con nuestras familias y no vamos a estar aquí para nuestro servicio el jueves que entra. No va a haber transmisión el jueves que entra porque es el Día de Gracias, y yo sé que ustedes quieren pasar tiempo con su familia. Algunos quizás van a descansar del trabajo para pasar tiempo con sus seres queridos. Entonces, pues con eso los dejo. Vamos en 2 semanas, vamos a ver si podemos terminar el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Deuteronomio. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Les quiero dar gracias por mis hermanos que han venido al servicio, y aquellos que nos están escuchando a través de esta transmisión. No te desanimes, sigue adelante, venga lo que venga. Dios está con nosotros. Él nunca nos dejará, Él nunca nos desamparará. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar ya para despedirnos. Señor, gracias una vez más te damos por tu palabra, por recordarnos una vez más de lo que hemos estudiado en el libro de Números. Señor, muchas veces somos olvidadizos, y hay una razón por qué tú estás una vez más repitiendo esta historia de otro punto de vista en el libro de Deuteronomio, Señor, con otra generación, en otro tiempo. Dios recordándoles a esta segunda generación de lo que sus padres habían hecho, como ellos no habían creído y se habían rebelado en contra de la palabra de Dios, y no pudieron entrar a las promesas de Dios, al pacto de Dios. Pero nosotros no somos como ellos, Señor. Nosotros somos un pueblo que cree en ti, Señor, que no somos aquellos que retrocedemos para la perdición, sino somos de aquellos que creemos, Señor, para la preservación del alma, como dice el autor del libro de Hebreos. Y nos dice que debemos de correr la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias te damos. Ayuda a nuestra fe
Ayuda a nuestras debilidades, Señor. Muchos de nosotros estamos débiles, Señor. Somos débiles, pero con tu presencia, con tu poder, por medio de tu gracia, Señor, somos fuertes en ti, Señor. Solamente contigo podemos ganar las batallas que están por delante, Señor. No lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, Señor, sino que sabemos que tú pelearás y tú lucharás y ganarás y nos vas a dar la victoria, Señor, que hay en Cristo Jesús. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Que Dios les bendiga en esta noche.